La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y fueron las aves del cielo y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó, y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 60 y cuál al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Diecinueve parábolas. De todas sus parábolas, el Señor Jesucristo usó para explicarnos el reino de Dios, la siembra del reino, el crecimiento del reino, la expansión del reino, la influencia del reino y la eternidad del reino. El Señor Jesucristo, muchas veces cuando quería transmitir una verdad celestial, Él usaba el lenguaje de la tierra. Porque en el cielo hay colores, para lo cual nos faltan aquí las letras, las palabras. Hay sonidos que nunca hemos oído. En el cielo hay una atmósfera, una eternidad, una expansión, una continuidad, una pureza que a nosotros nos faltan las palabras. Y muchas veces cuando Jesucristo quiso explicarnos algo grande, Él usaba términos de cosas que nosotros conocemos, pero pequeño, para explicarnos el poder de ese reino. Porque si tú lees los evangelios, el evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, verás que el mensaje de Jesucristo principal era el reino de Dios, el reino de los cielos. Es ese reino que tiene un trono. Salmo 103, versículo 19. Adonai, Elohim, Jehová, Yahvé, estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos.
¿Y cómo domina ese reino? Este reino tiene un trono, según Hebreos 4:16. Un trono de la gracia. No es un trono que manipula. No es un trono que te obliga a hacer las cosas. Es el trono que gobierna por la gracia. El poder del reino de los cielos es el poder de ese trono, es el trono de la gracia. Dios el Padre, Él quiere que todos sean salvos. Eso lo escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Dios quiere que todos sean salvos. Pero pregunta, ¿todos van a ser salvos? Lamentablemente no. Porque Dios el Padre le ofrece su gracia, la salvación en Jesucristo a todo ser humano. Pero lamentablemente, no todo ser humano quiere recibir ese regalo. ¿Por qué Dios el Padre nos ofrece a todos esa infinita gracia? La gracia, la obra, el sufrimiento, las palabras de su Hijo, su resurrección. La razón es porque en su Hijo Jesucristo nosotros encontramos todo. En la persona de Jesucristo, el ser humano lo encuentra todo. Todo lo que tu alma, tu espíritu, tu vida anhela, todo lo que trae descanso a tu vida, todo se concentra en la persona del Señor Jesucristo, todo. Y cuando una persona viene al reino de los cielos y ha tenido un encuentro con Jesucristo, lo primero que uno percibe es la paz. La paz que entra a tu corazón, la paz que gobierna en tu mente, la paz que trae descanso a tu alma, porque la paz no viene por un papel que se firma o un contrato. La paz eterna, divina, como dice en la carta de Efesios, vino cuando aquel hombre en la cruz murió, ensangrando por nosotros. Esa sangre trajo paz. ¿Por qué? Porque Dios el Padre es santo y nosotros no. Nosotros no lo somos. Pero de la parte de Dios el Padre hacia nosotros hay un amor, un verdadero amor, un amor eterno, infinito. Yo sé que algunos cuando oyen la palabra amor no piensan en ese amor puro, eterno, lleno de fidelidad. Porque en algún momento alguien te dijo, yo te amo, y luego dejó de amarte. Por eso comprendo cuando se habla del amor, que muchos no comprenden el amor. Es comprensible. Pero cuando uno tiene un encuentro con el amor de Dios, el verdadero amor de Dios, el amor que se expresó en su fidelidad con nosotros, en su paciencia. El amor se expresa en paciencia, porque el amor, sabes, que antes o después las cosas cambian. Dios el Padre envió a su Hijo, a Jesucristo. Jesucristo, Dios de eternidad, pero hombre por nacimiento. Un misterio. Y cuando vino Jesucristo a la tierra a expresarnos, a enseñarnos ese amor, esas palabras, que Él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Y cuando Jesucristo vino a la tierra,
allí en un lugar llamado Galilea, Samaria, Judea. Hasta entonces jamás se conocía la palabra Palestina. La palabra Palestina no aparece en la Biblia. Fue algo que luego, mucho más tarde, le fue dado a ese lugar por el odio de un emperador romano que odiaba a los judíos. Le cambió el nombre y le llamó Palestina. Pero Palestina nunca estuvo ahí, porque Palestina significa tierra de los filisteos, y no lo es. Es tierra de Abraham, Isaac y Jacob. Como dice la Biblia en el profeta, la única tierra, el único pueblo que tú has elegido va a llevar tu nombre, Israel. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, esos 33 años y medio, Él nos enseñó el poder del reino de Dios. Los demonios salían. Él dijo en Mateo 12:28, mas si yo por el Espíritu Santo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesucristo nunca nos habló de una religión. Esa religión, esos ritos, esa cultura, esas cosas externas que se pueden ver, todo eso es obra del ser humano. Yo no digo que todo es malo, pero todo eso no puede sustituir el amor, la gracia y la presencia del Señor. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él habló 170 veces de Dios el Padre, imagínate. Hasta entonces, nadie pudo hablar del Padre eterno como lo hizo Jesucristo. Luego nosotros, que por su gracia fuimos salvos, al Dios Creador le podemos llamar Padre. Incluso le podemos llamar Abba, querido Padre. 170 veces Jesucristo habló del Padre. Y 105 veces predicó, enseñó, demostró y nos enseñó el reino, el poderoso reino de los cielos. ¿Qué es eso, el reino de los cielos? Es interesante que Jesucristo, en Mateo 4:17, su primer mensaje fue hablar del reino de los cielos. Y cuando Él resucitó durante 40 días detrás de la resurrección, cuando estuvo con los apóstoles, dice la carta de los Hechos 1:6, que Jesucristo a través del Espíritu Santo le habló 40 días ¿de qué? Del reino de los cielos. ¿Qué significa eso, el reino de los cielos? El reino de los cielos, para Jesucristo, para el Padre y para el Espíritu Santo, es tan importante que Jesucristo, de todas sus parábolas, Él habló 19 veces, usó 19 parábolas para mostrarnos el reino de los cielos. El reino de los cielos. Al mundo se le predica el reino, a los hijos de Dios se le enseña el reino y a los demonios se les demuestra el reino. ¿Qué significa eso, el reino de Dios? Esa palabra Malkut o Mahut en arameo, en hebreo,
Basilea, en griego, que significa el reino de los cielos. Cuando Jesucristo, Él por primera vez predicó, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. No es que nosotros nos acerquemos al reino. No. Es el reino que se acercó a nosotros. ¿De dónde viene ese reino? ¿Cómo se demuestra ese reino? Jesucristo, en Mateo capítulo 13, usó 8 parábolas para enseñarnos sobre el reino de Dios. Mateo capítulo 13 es el capítulo del reino de los cielos. Él nos dijo y nos enseñó, como hemos leído, una parábola y nos dijo que el reino estaba en la palabra. Mateo 13, 19. Imagínate, el reino está en la palabra. El reino está en la palabra. ¿Sabes? Que cuando viene un regalo, la caja que contiene el regalo siempre tiene que ser más grande que el regalo. ¿Lo sabías? Y si no me lo crees, encarga algo en Amazon, que viene un pedazo caja con un pequeño contenido. El reino está en la palabra. Significa que la palabra de Dios. Y no estoy hablando de su aspecto teológico, dogmático, doctrinal. La palabra de Dios es mucho más que la palabra de Dios. Como dice Salmo 12, versículo 6, que la palabra de Dios es 7 veces purificada. Pero tengo una pregunta. Si la palabra en sí ya es santa, si Dios es santo, ¿por qué nos dice el salmista que la palabra es 7 veces purificada? Eso lo dice para enseñarnos y para que tengamos una idea del poder de la palabra de Dios, la palabra de la gracia, la palabra de Cristo, la palabra que santifica. Juan 17, versículo 17, Jesucristo está orando por nosotros. Dice, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso es tan importante leer la palabra del Señor. Cuando lees la Biblia te purifica, te limpia, te ajusta, te sana, te revela, te corrige. La palabra rompe las cadenas, las ataduras. Y cuando Jesucristo habló y enseñó, Él nos dijo que el reino de los cielos se había acercado. En Juan capítulo 3 dice que si no nacemos de nuevo por el Espíritu y por el agua, por la purificación de la palabra y por el avivamiento del Espíritu, no podíamos ni entrar ni ver al reino. ¿Qué significa eso, el reino de los cielos? Dios el Padre, en el profeta Daniel, Él le reveló a Daniel diversos reinos. Porque tienes que saber que cuando el Señor le habló a Pedro, le dijo, serás pescador de hombres. ¿Por qué le dijo eso? Porque Pedro era pescador y comprendió cuando Jesucristo dijo, serás pescador de hombres.
El Señor nos habla a cada uno en su idioma. Si eres pintor, el Señor te habla a través de la pintura, de los colores. El Señor usa tu lenguaje, tu entorno, tu comprender, tu labor, tu tiempo en cual vives para hablarte. Cuando le habló al profeta Daniel, le habló como ninguno antes y después le habló del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Daniel, él tuvo que servir bajo diferentes reyes. Él estuvo con diferentes reyes y él sabía lo que era el reino de los cielos. Por eso cuando el Señor le habla del reino de los cielos a Daniel, Daniel lo capta y lo comprende. En aquel momento, Daniel servía probablemente en uno de los reinos más poderosos de aquel tiempo. Pero Dios el Padre le prometió que en aquellos días Dios iba a levantar un reino. ¿En cuál días? En los días de estos reyes, de esos reinos, el Dios del cielo levantaría un reino. Él levantaría un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Ese reino desmenuzará y consumirá a todos los otros reinos, pero Él permanecerá para siempre. El reino de Dios significa que Dios el Eterno, el Olam, Adonai, el Padre de Jesucristo, que Dios el Padre de Jesucristo, a través de Jesucristo, reina de nuevo en esta tierra. Porque el reino de Dios necesitaba un representante que represente no solo el reino, sino también el carácter de aquel que es la cabeza del reino. Y cuando el Padre envió a su Hijo Jesucristo, Jesucristo nació como rey. Cuando los magos vinieron del oriente buscando al rey de los judíos, ¿te acuerdas? El rey. Ellos no buscaron a un profeta. Ellos no buscaron a un sacerdote. Ellos buscaron al rey. Porque con el nacimiento de Jesucristo vino el reino de los cielos. El reino de los cielos. El poderoso reino de los cielos. Ese reino que cuando viene sobre nuestras vidas trae paz, justicia, gozo y todo eso en el Espíritu Santo. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios. Ese reino fue prometido en Daniel 2:44. Fue revelado en Daniel 7:13-14. Y fue entregado a los santos del Altísimo, como dice Daniel 7:18. El reino de los cielos. Y Jesucristo nos enseñó el reino de los cielos. Un grano de mostaza que representa el reino. No importa cómo empieza, lo importante es cómo termina. Empezó pequeño, sí. Imagínate, aquel día del Pentecostés, habían 120.
entre ellos los apóstoles, la mamá del Señor Jesús y otras personas. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre aquellos pocos, gente humilde, 30 años después, los encuentras en todo el Imperio Romano. ¿Por qué? Gamaliel tenía razón, era obra de Dios, no del hombre. Y Jesucristo nos habló de ese reino, que el reino de Dios había venido con él. Y sabes, querido, si eres católico, evangélico, adventista, si eres ortodoxo, pentecostal, carismático, que sepas siempre una cosa: primordialmente fuiste llamado a un reino, no a una religión, a un reino, el reino de los cielos. ¿Qué significa eso? El reino de los cielos significa que Dios, el Padre, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y tú y yo reinamos de nuevo. Tú y yo somos reyes, como dice Apocalipsis 1, versículo 6. Tú y yo reinamos por la gracia, como dice Romanos 5, 17. Tú y yo dominamos en medio de nuestros enemigos, como dice Salmo 110, versículo 2. Y si eres cristiano, que vive bajo la gracia, continuamente algunas veces estás bajo ataques y presión. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho que seas cristiano en el mundo espiritual te van a odiar como no te puedes imaginar. Y harán todo lo que puedan para amargarte la vida. Ya que no te pueden destruir completamente, por lo menos intentan quitarte el gozo. Y si te quitan el gozo, te quitan la protección. Porque Nehemías 8, versículo 10 dice: porque el gozo en el Señor es nuestra protección, nuestro castillo, nuestra fortaleza. El gozo en el Señor te da fuerza. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? En Romanos 14, versículo 17, que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Y tú y yo fuimos llamados al reino de los cielos. Ese reino que Dios desde la fundación del mundo preparó, en Daniel reveló, en Jesucristo trajo, por el Espíritu Santo demostró, en su palabra lo comprimió todo, y en nosotros está el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Y si el reino de Dios está aquí, tienes que saber que es parte de nuestra herencia. Mateo 25, 34 y Lucas 12, versículo 32 nos lo comenta. Que el reino de los cielos es parte de nuestra herencia. El reino de Dios, el reino de los cielos. Pero ese reino todavía estaba vacío. Cuando vino Jesucristo a la tierra a predicar el reino, mientras Él vivía, mientras Él no había muerto,
mientras Él no había resucitado. No había acceso a ese reino. Fue la muerte de Jesucristo que nos trajo vida. Fue la separación de Jesucristo que nos trajo cercanía. Fue el dolor de Jesucristo que nos trajo sanidad. Fue aquel hombre en aquella cruz, a las puertas de Jerusalén, que lo cambió todo. Habían 3 cruces, tres, que representan a todo ser humano. A la cruz izquierda, si quieres llamarle así, el hombre que se queja y que le echa la culpa siempre a Dios. Al otro lado, el hombre que reconoció su propio pecado y reconoció que necesitaba ayuda. Y en el medio, el hombre perfecto, el único que nos pudo traer salvación. En aquella cruz, en aquel momento, el Hijo de Dios trajo el final sobre el reino de Satanás. Porque con su muerte, Jesucristo le quitó el poder de la muerte a la muerte, y aquel que tenía los derechos de autor, vamos a decirle, sobre la muerte, que era Satanás. Fue la muerte de Jesucristo que destruyó la muerte. Y como dice la carta en Romanos 4, por nuestros pecados murió, pero por nuestra justicia resucitó. Y tú y yo somos llamados a ese reino, el reino de los cielos. Nosotros entramos al reino por el nuevo nacimiento. El reino de los cielos se ha acercado. El reino cuya atmósfera es la gracia del Señor Jesucristo. La gracia. El poder del reino es la gracia. La atmósfera de ese reino es el amor. Y la persona que ahora en este momento tiene todo el dominio del reino es Dios, el Espíritu Santo de Jesucristo y del Padre. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios. Si el reino de Dios es el comienzo del poder y del gobierno de Dios, entonces el reino de Dios a la misma vez es el fin de todo poder diabólico. Y Jesucristo nos dio sus parábolas sobre el reino de los cielos. Y para sembrar su reino, Jesucristo lo comprimió todo, el reino, en unas palabras. Él dice que el reino de Dios está en la palabra del reino. Mateo 13, 19. ¿Dónde está el reino? En la palabra. El reino de la palabra y la palabra del reino. Pero en esa misma palabra está la gracia. En esa misma palabra está la luz. Y esa misma palabra es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso siempre que leas la Biblia, quiero que sepas que la Biblia es una persona. Y te prometo una cosa.
Si tú lees la Biblia en voz alta, porque la fe no viene por el leer, no, viene por el oír. Si tú lees la Biblia en voz alta en casa, esa palabra va a purificar tu casa. El entorno cambia, la atmósfera, el aura de esa casa cambia. ¿Por qué? Porque la palabra es una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne. Y Jesucristo usó 19 de sus parábolas para enseñarnos el poder del reino de Dios. Y esta parábola del sembrador, que podemos leer en Mateo 13, Marcos 4, Lucas 8, es la parábola más importante de Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando leemos esta parábola en Marcos capítulo 4, el Señor dice en versículo 13, ¿cómo? ¿No sabéis, no entendéis esta parábola? Dice, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? La parábola del sembrador es la parábola más importante. Cuando dice Mateo 13, y quiero que oigas atentamente, dice que cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el enemigo y roba todo lo que fue sembrado. Pero oye lo que dice Mateo 13. Dice, y mientras sembraba, significa que todo sucedía a la misma vez. Gente rechazaba la palabra, gente recibía la palabra, gente ahogaba la palabra y gente traía fruto para la palabra. Todo a la misma vez. Esto no es la cadena de sucesos, esto es todo a la misma vez. Cuando uno predica en la iglesia, en ese instante momento hay personas que la palabra les es robada, otros que muy rápidamente dicen aleluya, amén, pero no tienen raíz en sí mismo. No la tienen. Son personas de poca fe, o como dice en Marcos 4, de una fe corta. El lunes ya no se acuerdan de la fe del domingo. El domingo, aleluya. Y el lunes, por la suya. Así somos todos. A no ser que te levantes el lunes, el martes, miércoles o jueves por la gracia. Sáciame con tu gracia. Déjame huir tu gracia. Demuéstrame tu gracia. O como dice Lamentaciones 3:22, porque la gracia del Señor todas las mañanas son de nuevo. Y en esta parábola, el Señor nos enseña cómo el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Él siembra en todos sitios la misma semilla, pero la misma semilla no se encuentra con el mismo corazón. Parte cayó junto al camino. El camino es el lugar más pisoteado. Cuando tienes un corazón pisoteado, difícil es de traer fruto. Yo he visto campos donde he ido a orar. Yo me acuerdo de un campo en Alemania que ahora ya no existe, lamentablemente. La última vez que fui para allá he visto que han edificado casas. Qué pena, qué pena, qué pena. Cuando yo fui a ese campo, hace varios años, yo iba siempre a ese campo. Pero había un cortacaminos. Pero yo no quería usarlo, porque al usar ese cortacaminos,
pisoteaba el campo. Y al pisotear el campo, el camino ese que era al principio estrecho, al pisotear la tierra se ponía dura. Y cuando vino el momento de crecimiento, de cosecha, por todo lugar se podía cosechar, menos por ese, porque estaba pisoteado. Cuando tu vida es pisoteada, y todas nuestras vidas son pisoteadas de alguien. El problema de ese camino que yo vi allí en Alemania no era que lo pisoteó uno, porque si uno pasa por encima no pasa nada. La semilla encuentra su lugar y sale, brota. El problema era que a donde yo vivía, a cierta distancia había un piso grande, tenía seguro 15, 17 pisos de altura. Y tenés que saber que en Alemania hay mucho más perros que aquí en España, en casas. Sí. Tienes que saber que en Alemania se gasta más, 99% más dinero por la comida de gatos y de perros que por los pobres. No es que se olvidan de los pobres, no. Pero para que tengas una idea de la cantidad de perros que hay en Alemania. Y en ese piso alto, 15, 17 pisos a lo mejor de altura, había muchas personas que tienen perros. Y querían al perro, más o menos, tienes que sacarlo 2, 3, 4 veces al día. Y toda la gente no daba la vuelta a la valla, sino entraba por ese camino, ese cortacaminos. Y cuando vino el campesino con el arado y ablandó la tierra, ya no había camino. Luego sembró y no había ningún camino. Pero cuando vino el primero y pisoteó sobre ese campo, se podían ver unas cuantas huellas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que los que venían detrás de él, todos pisaban por el mismo lugar. Y lo que al principio era una huella, ahora era un camino. ¿Y sabe lo que un año tras año tras año, sabe lo que pude ver? Que no importaba si el agricultor sembraba trigo o maíz. Siempre, por ese cortacaminos, nada crecía. ¿Por qué? Porque cada pisotón hacía la tierra más dura. El problema de nosotros es, o mejor dicho, el problema no es que alguien te haga daño. El problema es que siempre la misma gente te hace daño o que siempre lo mismo te haga daño. Y si tú permites que gente pisotee tu corazón, difícilmente la palabra viva, eterna de Dios. Porque tienes que saber que la palabra que en otro trajo 100% fruto, en algunos no trae fruto. ¿Por qué? ¿Porque la palabra cambia? No. Es el corazón que decide si trae fruto o no. Y cuando uno permite rencor tras rencor, falta de perdón tras falta de perdón, amargura detrás de amargura, ¿sabes? En algún momento el corazón se pone tan duro. Y déjame aclarar una cosa, que aquí Jesucristo nunca habló de gente del mundo. Él dijo cuando alguien oye la palabra. ¿Has oído? Cuando alguien oye la palabra. Significa que los 4 oyeron la palabra.
¿De quién está hablando? Probablemente de gente creyente, cristianos. Y sabes, querido hermano, querida hermana, siempre que tú le preguntes algo al Señor, Él siempre te contesta con una semilla de su palabra. Porque su palabra contiene todo. La vida, la gracia, la presencia, el poder, la eternidad, la santidad. Incluso el Verbo se hizo carne, contiene a Jesucristo. Y el Señor dice que los que fueron sembrados cerca del camino, dice la Biblia en Lucas 8, que la semilla fue hollada. Ahora tienes que saber una cosa, que esa palabra pisotear en griego se llama katapateo, significa menospreciar. ¿Sabes lo que más te duele a ti? Cuando te menosprecian. Porque ese menosprecio te humilla, te desanima. El menosprecio tiene un poder tremendo. Y ¿cómo uno menosprecia la palabra de la gracia, del reino de Jesucristo, es hollada, es menospreciada cuando no reconoces el valor de la palabra. Cuando uno reconoce el valor de la palabra, pase lo que pase, no se quiere perder nada. Porque comprende el contenido, comprende el valor de la palabra. ¿Y sabes lo que es interesante? Que enseguida, dice la Biblia, enseguida, no después, enseguida, right now, ahora mismo, vino el enemigo y robó la palabra del reino. ¿Por qué? ¿Por qué los demonios tiemblan de la palabra del reino? ¿Sabes por qué? Es interesante que cualquier chorrada que prediques, hasta los demonios hacen notas para aprender de ti. Pero hay dos cosas que los demonios tiemblan. Dos cosas. Los demonios y Satanás saben que si se habla del reino de los cielos, es su final. Y si se habla de la gracia de Jesucristo, es el final de su poder en tu vida. Porque la gracia del Señor Jesucristo y el reino de Dios, tienes que saber que el reino de Dios era el mensaje de Jesucristo. Pero la gracia era el mensaje del apóstol Pablo. El reino de los cielos, que domina por gracia. La gracia del Kyrios, del Señor Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios tiene un poder impresionante. El reino de los cielos. El reino de Dios se ha acercado. El reino preexistente, presente y venidero. El reino de los cielos. El reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Los demonios tiemblan delante del reino. Porque Satanás se burla de toda filosofía. Se burla de toda psicología. Incluso se burla de toda religión. Pero si algo le deja temblar, es el reino de los cielos. Porque todos los milagros de Jesucristo de alguna forma se podían encontrar en el Antiguo Testamento. Multiplicación de los panes, lo podemos ver en la vida de Moisés,
de Elías, de Eliseo? Sanar a los enfermos lo hizo Eliseo. Poder sobre la naturaleza, Moisés, Josué, Elías, Eliseo, Isaías. Pero había algo nuevo que la gente se quedó sorprendida. ¿Por qué? La gente se maravillaba cuando Jesucristo echaba a los demonios fuera. ¿Por qué? Porque hasta entonces no se había oído que alguien puede echar los demonios fuera. ¿Y por qué Jesucristo pudo echar los demonios fuera? La razón era porque había venido un reino más poderoso que el reino de Satanás. Y quiero que sepas que los demonios tiemblan delante del reino de Dios y delante de la gracia de Jesucristo. ¿Y sabes qué? El reino y la gracia de Jesucristo son nuestra herencia. Y acuérdate, Jesucristo nunca dijo, buscad avivamiento. Él nunca dijo, buscad prosperidad. No, estás equivocado. Absolutely. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro os será añadido.